Newton, que dice: en el vacío todo cae. Si usted le quita el aire y donde no está presente la fuerza de empuje, todos los cuerpos caen. Perfecto. O sea, indefectiblemente todos los cuerpos del vacío caen. Por carácter de ley. Por cierto, ¿qué cosa es una ley? Una ley es una regularidad. Una regularidad. Pero eso es casi un sinónimo. Yo quisiera la definición de ley. Es una norma establecida, también es un sinónimo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la? Por cierto, ¿qué cosa es definir? Claro, no tenemos tiempo, porque no dispongo de 20 horas. Pero ¿qué cosa es definir? Pues yo le estoy pidiendo la definición de ley y le pregunto ahora como lógica del pensamiento, ¿qué cosa es definir? Explicitar, subrayar, digo que subrayar o como señalar los rasgos esenciales, fundamentales y esenciales. Bien, esto es una silla, ¿no? ¿Qué cosa es una silla? Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Qué cosa es una silla? ¿Un qué? ¿Un qué? Un objeto que sirve para sentarse. El rasgo fundamental de sentarse. Pero el objeto es demasiado grande. ¿Qué cosa es una mesa? A ver, un mueble. Este es un mueble que sirve para sentarse. Y este es otro mueble que sirve para escribir. O sea, con dos rasgos, como usted apuntaba. Mueble, sentarse. Mueble, escribir. Dos nada más. Eso es definir. ¿Y qué cosa es ley? ¿Qué cosa es ley? Verdad que no tiene dudas. Una verdad que no tiene dudas. Una verdad que no tiene dudas. Es decir, que el género del concepto ley es relación. Como él ha apuntado bien, relación entre variables, puede ser. Relación, ahora agrego yo, relación entre componentes, entre signos, digamos la gramática. ¿Qué cosa es la sintaxis? Una relación entre palabras que explicitan signos en la lógica del pensar y de comunicarse a los pueblos. O sea, que ley es relación obligatoria, esencial y general. Por cierto, ¿qué cosa es lo general? ¿Qué es lo general? Lo que abarca todo, me dijeron. ¿Y en qué se diferencia entonces lo general de lo sistémico? ¿Qué cosa es lo general? ¿Qué es lo general hoy, en este momento, aquí, de este colectivo presente? Es decir, que lo general es lo común en todos ellos. ¿Y por qué ahora la conferencia se convierte casi en un procedimiento lógico de pensamiento? Porque si no nos comunicamos, no podemos llegar a determinadas conclusiones. O sea, que la ley es obligatoria, o sea, que se cumple siempre. La ley es general porque siempre que esté presente la caída, el fenómeno de caída libre, se hace evidente. Obligatoria, general y esencial. Lo apuntaba usted por allá. ¿Qué es esencial? Que determina lo más importante en el comportamiento de ese fenómeno. ¿En dónde está el fenómeno? ¿En dónde ubicamos el fenómeno? En la realidad, en la naturaleza, o sea, en los marcadores, en el borrador.
O sea, todos los objetos, marcador, borrador, silla, se comportan de esa manera. Obligatorio, determina la esencia. Por cierto, ¿cuál es la esencia de la caída? La ley de gravitación universal. Pero esa observación de los fenómenos presentes en la naturaleza son las que nos llevan a determinar la ley que expresa el comportamiento del objeto, ¿no? Siempre que hay P, como diría Bunge, obtengo Q. Si P, entonces Q. Precioso en la mente de un genio, porque antes de Newton, dice la fábula que Newton un día caminando por el patio le cayó una manzana en la cabeza y dijo: la fuerza de gravedad. O sea, no dijo me cayó una manzana en la cabeza, dijo la fuerza de gravedad. O sea, que llegó a la esencia, a la abstracción, mediante una genialidad de un individuo, porque antes de Newton a mucha gente le cayeron cosas en la cabeza, le cayó el edificio entero y no descubrió nada, porque en esa posición, claro, a quien estoy criticando más es a esta línea, como si sencillamente observando, generalizando, ya sabemos qué cosa es lo general, ver lo común en distintos fenómenos, la silla, el borrador, el marcador, un observador descubre la ley de gravitación universal. Mentira. En la mente de Newton, en determinado grado, ya estaba presente la ley de gravitación universal. Entonces esa situación animista que estos tontos escolásticos tipo, ¿cómo se llama el griego? Bueno, Aristóteles, Platón, parece que no eran tan tontos. Un día la chispa, el soplo divino, le llegó a Newton y dijo: la ley de gravitación universal. ¿En qué se diferencia esta lógica de esta? En que aquí está presente el experimento para iniciar la reflexión o para validar, que ustedes apuntaban. Es decir, el experimento me sirve para demostrar la formulación inicial. Y bien, genial. Newton, 3 principios. ¿Y por qué no 5? Acción y reacción, la fuerza igual a la masa por la aceleración y la inercia. Todos hemos visto que cuando uno va en un bus y frena, se va para adelante, por inercia. Después de Newton, porque antes de Newton nadie decía ¿por qué? Castigo de Dios y esa frontera. Bien, después de Newton tú dices: no, si yo freno un carro, yo me voy para adelante, aquí en Moscú. Pareciera que habíamos descubierto la lógica del pensamiento científico. Causa, efecto. Causa, efecto, en una forma determinista, lineal. Siempre que suelto un borrador, se cae. Sobre todo explicamos el modo de producción mecánica. Surgieron las fábricas entre este periodo y este. La fábrica de producción en serie. Ahora el artesano se convierte en un obrero en una actividad productiva continua. Tuvo la ventaja de que a partir de la ley y del dominio de la ley de la mecánica, los empresarios burgueses se llamaba entonces,
empezaron a dirigir procesos productivos que producían más zapatos que todos los artesanos esos juntos, individualmente. Mejor zapato. Cada uno de los artesanos, ahora obreros, ganaba más dinero, y por supuesto el señor Burgués ganaba mucho más dinero. El obrero en esa mercancía no se ve realizado. Esa no es su mercancía, es la mercancía del burgués explotador. Y además se formaron los sindicatos para luchar contra la opresión de la burguesía y los partidos políticos. ¿Qué ventaja tuvo? Que surge una concepción social en las relaciones entre las personas a partir del dominio de las leyes propias de la mecánica. Es decir, que surge toda una concepción, una cosmovisión mecanicista que se aleja de lo espiritual, que excluye lo espiritual en su lógica de pensamiento. Eso en la escuela se llama conductismo. Es decir, nosotros los maestros le enseñamos a los alumnos a que expresen una habilidad específica, a que dominen una habilidad específica, una conducta singular. Cuando esa conducta se hace dominante y todos los obreros dominan una conducta específica, la cadena productiva se optimiza, el producto sale de más calidad y todos ganan más. Lo único que el obrero no se siente realizado con esa manera de producir. Y surge la lucha social, las clases sociales. Ya lo había, por supuesto, entre el artesano y el feudal, el señor feudal. La lógica del pensamiento es puramente pragmática. Si antes era mística, todo era Dios, todo era San Jorge, etc., ahora es pragmática. Lo que produzca bien, con calidad y que nos dé dinero. Eso más o menos utilizado llegó a la religión también. Ford, por ejemplo, su fábrica de producción. ¿Saben que Ford fue un aliado explícito de Hitler? El día atrás estaba estudiando eso. O sea, que la gran democracia norteamericana, expresada a través de determinados empresarios, sin duda, revolucionarios, transformadores de la producción, como Ford, tenían un pensamiento fascista. Y el fascismo justifica la muerte de 6 millones de judíos, etcétera, etcétera, como todos conocemos. Todavía hay alguien por ahí que dice que el holocausto no existía, pero bueno, también extremismo que tenemos presente en la sociedad. Y desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista académico, ¿qué significa ese conductismo? La reducción del escolar a la acción específica. Y ahora no se quiere un individuo muy ético, muy consecuente con el sistema social. Lo que se quiere es un individuo práctico, concreto. Bien, parecía que todo estaba resuelto. Ya la ciencia encontró la relación causa-efecto. A una causa, un efecto, que vinculaba 2 variables, 3 variables, pero siempre de la misma manera, de modo esencial, general y obligatorio. El desarrollo de la fuerza productiva generaba un tipo nuevo de relaciones sociales y la sociedad se iba transformando. O sea, a partir de una condición objetiva material que es el desarrollo de la fuerza productiva, o sea, los empresarios, las fábricas, las cadenas de producción, eso generaba un cambio en la estructura social. De modo tal de que íbamos a pasar del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo, que era el paraíso, aquí. Y en ese paraíso, en el 1990 se cayó el muro de Berlín y le cayó unos cuantos gente en la cabeza. Y ya no sabía qué decir. Medio mundo dejó de ser socialista. Y los teóricos de ese socialismo dogmático, esquemático,
conductista, pragmático, experimental, socialista, se le desmoronó en la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Con aquellas leyes rígidas, esenciales, generales y obligatorias. Porque por ahí iba el medio mundo y lo único que faltaba era la otra mitad del mundo para que todos fuéramos socialistas y después comunistas. Y los capitalistas, esos explotadores, fascistas, y esos resultaron más productivos, más esenciales y le pasaron por arriba la otra mitad del mundo. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con esas leyes? Que parecían que ya era la solución de la metodología de la investigación científica. Cuando nosotros empezamos a hablar de que tiene que haber otra lógica de pensamiento, que no es la mecánica, que no es la determinista, que no es la lineal, algunos se horrorizaron, se persinaron y acudieron a Bunge y esas cosas para decirte errores pedagógicos. A ver cómo es eso. Cuando yo digo que hay una respuesta entre el objetivo y el contenido, que lo que nosotros queremos aspirar en la formación del estudiante se corresponde con el contenido que se le enseña al estudiante, y que eso es una relación obligatoria, general y esencial, y eso se da con carácter de ley, lo dijeron que eso no era posible. Claro, en los años 90 nos acostumbramos a decir, oye, eso no son leyes. La de la gravedad sí, pero la de las relaciones entre los componentes educativos del proceso de enseñanza-aprendizaje, eso no son. Porque no responden sí P, entonces Q. Entonces no hay leyes, señores, ya resuelto el problema. Fin de la historia, dijo Fukuyama, a principios de los años 90. Había dos polos, el socialista y el capitalista. Y uno desapareció y quedó uno solo. Fin de la historia. Ya no hay contradicción ni nada de eso. De ahí en adelante el capitalismo, y además un solo capitalismo, los Estados Unidos de América, convertido en un imperio para regir el comportamiento del mundo entero. Por ahí estamos en los años 90. En los años 90 no hace tanto tiempo, pero eso se hablaba. Y Fukuyama era o es el asesor de los Rockefeller. Tiene un apellido japonés, pero vive en Nueva York, o vivía en Nueva York, si vive todo. Ya dijeron algunos, bien, las ciencias sociales no tienen ley, la naturaleza sí. Pues mire, yo voy a caminar un poco para atrás en el tiempo. Y estoy en el 1905. Un niño de 22 años dijo que el espacio y el tiempo no son formas de ubicación del objeto de una manera absoluta, sino que depende del comportamiento del objeto para determinar si el espacio y el tiempo son dependientes del objeto. 1905, teoría de la relatividad, Albert Einstein, con 22 años. A ver si no hubo un soplo divino por ahí. Porque oigan, para decir esas cosas, porque usted dice, esto está aquí y ahora está aquí, pero lo que usted no puede decir que esto está quizás aquí o más o menos aquí, si esta cosa se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Son cosas que son todavía en buena medida incomprensibles, pero la realidad se comporta de esa manera, y entonces surge la teoría de la relatividad. Algunos nihilistas ya dicen que todo es relativo. No. Nosotros estamos aquí en este momento, vamos a ver lo que es posible, que la naturaleza de las leyes cambie, y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y no ver si P, entonces Q, porque eso es una forma simplona, determinista, lineal, y que hace mucho daño. Pero en
Ya les hablaba de la teoría de la relatividad de Einstein, que ponía a la masa en función del comportamiento del objeto, y la masa es una magnitud que me da la medida de la respuesta a la interacción. La interacción se expresa físicamente mediante una magnitud que se llama fuerza, y la oposición al cambio es la masa. Sin embargo, la masa varía si ese objeto está en movimiento o no lo está. Ese es Einstein. ¿Sí? Ya está bien. Ahora hay un personaje en el 1917, o sea, dentro de poquito va a ser un siglo, que habló y expresó el principio de incertidumbre. O sea, aquellas leyes rigurosas, esenciales, obligatorias, que decían que todo se cumplía así y solo así. Hay un personaje que se llama Heisenberg, que dice, bueno, yo no sé. ¿Por qué? Porque sacó una fórmula que dice la variación de la posición por la variación de la velocidad es igual a una constante. Lambda, la constante del Planck. Delta es en cuanto puede cambiar la posición, delta E. Quiere decir que esta silla está aquí, o quizás no está aquí. Pero en cuanto puede ser que esté o no esté. Bueno, oscila aquí. Y la velocidad, ¿qué importancia tiene? Que la velocidad me dice hacia dónde se dirige la silla. Anteriormente decíamos, si esta silla lo suelto, cae. Y si el electrón lo suelto dentro del átomo, ¿qué pasa? Dice Heisenberg, no sé. Entonces, ¿dónde está la mecánica del átomo? ¿Dónde está la mecánica del átomo? La certidumbre obligatoria, lineal, determinista, si P, entonces Q, causa y efecto. Heisenberg dice, no sé. Lo único que dice es que la posible variación de la posición por la posible variación de la velocidad es un número. Pero dice más, si yo sé exactamente dónde estoy, o sea que delta se hace cero, o sea, la silla esa está ahí y solo ahí, no hay una variación. Entonces, ¿qué valor tiene la velocidad? Infinito, para que llegue a ser un número. En dos palabras, si sé dónde estoy, no sé para dónde voy. Y si sé para dónde voy, no sé dónde estoy. Imagínense eso, un físico que diga eso, hace casi un siglo. Si sé dónde estoy, no sé para dónde voy. Sin embargo, la otra ley decía, el desarrollo de la fuerza productiva implica el cambio en las relaciones de producción. Eso que es un principio. Hace un rato nos definían el principio como aquello que se generalizaba, ya sabemos lo que es general, en el comportamiento de las cosas y que se evidencia en la experiencia. Claro, esto se evidencia en la experiencia porque de ahí surgió la mecánica cuántica. ¿Y qué cosa es la mecánica cuántica? La computadora, la internet, las luces, esa es la mecánica cuántica. Entonces, se cumplen con carácter de ley el comportamiento del micromundo. Sí se cumple, son las ecuaciones de Schrödinger, etc. Mecánica cuántica. Se cambió la mecánica newtoniana por la mecánica cuántica a principios del siglo XX. Ya estamos cumpliendo un siglo. Ya pasó 1905, 2005. Ahora en estos días dicen que algunos de los principios de Einstein se está cuestionando porque él decía que el objeto luz era el objeto que se mueve al mayor grado de su velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Ahora el neutrino viaja más veloz que la luz, y ese era un principio de Einstein. Entonces Einstein se equivocó, no. Newton en su momento se equivocó, no. Son verdades restringidas.
son verdades que se desarrollan en determinados marcos. El conductismo se desarrolla en determinados marcos, el constructivismo también. No absoluticemos y llamemos errores pedagógicos lo que hizo, ¿cómo se llama? Bloom, la taxonomía de Bloom, conductista, o lo que hizo Piaget. Entonces quiere decir que sí existen las leyes, pero esas leyes se condicionan a un cierto margen de incertidumbre. Fíjense que incluso aquí hay una dialéctica. Esto es un principio, y ya vimos que el principio es para cumplir. En la primera etapa es dogmática,